Israel. Compañeros, buenas tardes. Yo soy Jorge y soy un miembro entre ustedes. Antes que nada, agradecer la oportunidad que me dan de estar el día de hoy con ustedes haciendo una reflexión en voz alta, más que nada acerca del problema, ¿verdad?, que en su momento me trae aquí con ustedes y que a muchos de ustedes también. Es importante, más que todo, compañeros, el poder seguir aprovechando estos espacios, esta oportunidad que se da dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos para compartir la experiencia entre alcohólicos o para gente no alcohólica de alguna manera que se vea interesada, ¿no?, en saber quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Antes que nada, compañeros, yo quiero decirles que yo soy un individuo, ¿verdad?, que como muchos de mis compañeros en algún momento de su vida se vieron en la necesidad de buscar algo o alguien que le ayudara a resolver un problema el cual ya me había rebasado. Todas mis expectativas para resolverlo se habían agotado. Ya no había poder humano que me hiciera capaz de recobrar un control sobre mi forma de beber y sobre mi forma de drogarme, ¿verdad? Debo decir con ello que yo soy un individuo que llega a la agrupación doblemente estigmatizado o estupidizado, ¿no?, que para el caso es lo mismo. Decía el Giro, ¿verdad?, del grupo Tenochtitlan, un gran compañero, que pueden haber 1000 problemas, ¿no? La enfermedad es una y radica en el alma. De manera que pues yo llego en condiciones realmente lamentables. Llego, como bien me describía mi padrino, con un cuerpo degenerado y una mente prostituida. Llego en calidad de bulto, llego, ¿verdad?, sin saber qué seguía, para dónde había que jalar, ¿no? Llego a la agrupación en primera instancia porque el látigo del alcoholismo, como bien lo dice nuestra experiencia, me arrojó a ir en la búsqueda de algo o de alguien que me proporcionara ayuda. De ahí que tuve que echar mano de alguna sugerencia, de alguna información que previamente ya se me había dado un alcohólico, como habrá muchos o habrá pocos, ¿no?, que de buena voluntad ya me andaba campaneando, ¿no? Ya sabía que yo tenía un problema que él estaba ya resolviendo en una agrupación de AA. De alguna manera me pasa el tip y me dice: hay un lugar, cuando quieras, cuando te canses, me dices y yo estoy más que presto, ¿no?, a llevarte, a acompañarte, a brindarte esa ayuda que a mí me dieron. Es desinteresadamente y no te va a costar nada, ¿no?, solamente la buena voluntad de asistir, de estar en una reunión. Así es como empieza esto, compañeros. Me estuvo pastoreando algún tiempo, ya saben, ¿no?, casi siempre cazando el punto, como buen alcohólico y conocedor de esa forma ingobernable de vivir y esa incapacidad para manejar el trago y esas consecuencias que vive el pinche alcohólico consuetudinario, pues ya sabía cuándo llegarme, ¿no? Siempre llegaba en el momento preciso, ¿no?, cuando la cruda era panteonera y las heridas en mi cara, en mis manos estaban frescas, ¿no?
siempre llegaba oportuno y decía, ¿qué pasó? ¿Ya te cansaste? Y yo tenerle que responder, ¿de qué, no? ¿De qué? Bueno, pues quiere decir que estás bien, ahí después paso. Y se iba nuevamente. Pero siempre estuvo presto, siempre campaneando esos lunes, martes por la mañana, ¿no? Cuando la pinche temblorina estaba en su apogeo. Sabedor, conocedor de la enfermedad, pues ya tenía por ahí de unos 3 o 6 años, ¿no? Más o menos. Entonces, compañeros, en algún momento yo me resistí todo el tiempo que me invitó, en algún momento recordé, sobre todo cuando llego al hastío, al cansancio, al fastidio, ¿no? Cuando llego a estar en esos grados de locura, de desesperación, llego y me veo en la necesidad de recurrir a algo, de apelar a algo que me permitiera levantarme, ¿no? Del lugar en donde yo me encontraba tirado. Y recuerdo las palabras de ese alcohólico que de buena voluntad me había dicho, cuando quieras, ahí están los grupos, ¿no? Puedes asistir al que mejor te plazca. En aquel tiempo solo existían 2 corrientes, 24 horas y Alcohólicos Anónimos tradicional como un todo. Yo llego a la agrupación solamente por la gracia de Dios, por la ayuda de ese alcohólico y porque ya había llegado al límite de mi resistencia al sufrimiento. Por esas razones yo llego a la agrupación un 27 de noviembre de 1983. Desde ese entonces recuerdo, ¿verdad? Mi llegada a ese grupo era un grupo de los llamados 24 horas de la corriente de los Condesa. Ese grupo era el primer grupo que se abría en Ciudad Nezahualcóyotl y se llamaba Ampliación Nesa, todavía está. Yo llego ahí a sugerencia de ese padrino, Entro al recinto y la verdad, yo hoy atando cabos me doy cuenta de que esa es la primer experiencia espiritual que yo vivo dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Cuando entro a ese salón y veo a un grupo, ¿verdad? Era como una punta de 40 pelones, todos pues puteados, ¿no? Puteados, no agraviando aquí a lo presente. Todos extremadamente y en condiciones lamentables, y todos pelones, todos rapaditos como debería de ser, ¿no? En bancas así tipo iglesia, 40 pelones, y pues ya saben que allá sí hay jerarquías, no sé aquí, pero allá sí hay jerarquías, y se sentaban en las orillas, ¿no? Y hasta atrás, y el demás alhajas coordinando, a huevo. No, que capaz que se sentara un pinche mugroso para que que todavía no estuviera recuperado, así, barbón y como si acabara de salir de la chamba, ¿no? Tenía que ser de tacuche, con esclava de oro, con pinche corbatita y acá, o sea, un pinche jerarca de la corriente de los 24 horas bien recuperado, ¿no? A los ojos de toda esa camada de pelones que se empezaban a gestar ahí en ese grupo. Llego, compañeros, y es grande mi impresión al toparme con ese ambiente espiritual, hoy me atrevo a llamarle así, ¿no? Un ambiente en donde había así una atmósfera espesa, un salón atestado de humo,
de cigarros de esos sin filtro, que iban desde Carmencitas, Salas, Faros, Delicados, y de ahí para arriba, ¿no? Hasta llegar al Raleigh, que era lo que chupaban los jerarcas. Y denso, ¿no? Denso, lo recuerdo como si fuera ayer, con un olor peculiar de esos grupos, ¿no? Como a víscera cocida o medio cocida, patas y sudor. Si combinan esos tres aromas, más el humo de cigarros sin filtro, ese ambiente es el que se respiraba. Pero había, muy a pesar de todo eso, algo algo así como luz, compañeros. Algo como que decía yo, pues no sé qué sea esto, ¿no? Pero aquí hay gente igual que yo, igual, obviamente de puteada, ¿no? De madreada. No había identificación en la recuperación, sino en los trastornos físicos, mentales y espirituales, que era la condición en la que llegaban los alcohólicos de aquel entonces, ¿no? A los grupos. O sea, en aquellos tiempos no llegaban susodichos, presuntos o pseudoalcohólicos. Llegaba gente alcohólica, enfermos, alcohólicos, puteados, ¿no? Había una policía que le llamaban la policía espiritual o la patrulla espiritual, que hacía un rondín por las noches con una punta de 2, 3 servidores y se iban a recoger cadáveres, ¿no? O sea, muertos vivientes, alcohólicos, tepocatos, que pertenecían a esos escuadrones de la muerte, ¿no? En las panaderías, en donde había calor, en los baldíos, en los basureros, en los tinacos, y levantaban a esa escoria humana y la llevaban a desintoxicarse y posteriormente la bajaban a su recuperación. Yo llegué recomendado por un servidor de alta talla, ¿no? Entonces no pasé por el anexo, aunque trabajé en él y lo pude ver de cerca. Pude ver a los embarazados, ¿no? A los hidrópicos, a los que ya pasaban aceite, también a los que inevitablemente convulsionaban en esos catres, ¿no? Muchas veces llenos de piojos o pulgas, y verlos convulsionar, o en estados de delirio tremens, con alucinaciones ya sea auditivas, visuales o de persecución, y ver y convivir todo eso, ¿no? Prepararle té a esos pinches hidrópicos y darles en la boca, ¿no? Todo eso tuve que pasar. Para mí fue una experiencia extraordinaria, fuera de lo ordinario, fuera de lo común. Fue algo que me hizo pensar que probablemente yo no había sido tan pendejo, ¿no? Ya ven que el alcohólico siempre llega pensando o rogándole a Dios no haber sido tan pendejo como tantos, ¿no? Y en verdad esto hizo y causó en mí una necesidad de estar ahí, porque yo decía, pues no sé, ¿no? ¿Por qué tanto pinche cuadro? En aquel tiempo coleccionaban esos presentes que les dan en los compartimientos tanto a los oradores como a los grupos, sus cuadritos, ¿no? De reconocimiento de que participaste, ¿no? Aunque nada más haya sido de mojón con ojos, no hay pedo, pero ahí estuviste y eso es suficiente. Los cuadritos, Billy Bob, ya saben, los pasos de las tradiciones, ni te ocupes porque estamos en 24 horas, puro pasito, ¿no? Y entonces ver todo eso y decir, ¿qué es esto, no? Pues sea lo que sea,
yo ya chingué, dice mi padrino, que yo ya chingué y que si me voy, pues que también voy a chingar, pero a mi madre, ¿no? Y entonces agarra y me dice sabiamente, ¿sabes qué? Tú aquí te quedas y aquí te estás y chingas a tu madre si te vas, pero no a tu progenitora, ¿eh? Aquí cuando se habla de madres, al menos cuando yo hablo de madres, no me refiero a las progenitoras, sino a la madre de cerebro que tiene muchas veces el alcohólico, ¿no? A la madrecita de cerebro que tiene. Cuando tiene, ¿no? Porque a veces ya está reblandecido, y no por tanta ingesta de alcohol, sino por tanto putazo que le ha proporcionado la vida, ¿no? Que para el caso, pues ni así entiende. Bienvenidos los que van llegando. Tal vez, compañeros, el haber llegado a un grupo con esas características, en las condiciones precisas en las que yo me encontraba, tanto físicas como mentales, como espirituales, tal vez eso fue lo que hizo posible que a mí, desde el mismísimo comienzo, me cayera ese 20, ¿no? De que Alcohólicos Anónimos era para dejar de beber de una vez y para siempre, diría el Riomaldo, de golpe y de porrazo, o sea, de un tajo a la verga, ¿no? Se acabó el corrido. Eso a mí me sirvió muchísimo. Y el vivir la experiencia en un pinche anexo, de ver hasta dónde, ¿no? Hasta dónde puede llegar el alcohólico de seguir con su obsesión mental, aunada a esa compulsión que le impide parar. Hasta dónde, ¿no? Hasta dónde llega, ¿no? El pinche enfermo. Compañeros, se dan las condiciones y empiezo a trabajarme, ¿no? Empieza el padrino a trabajar conmigo y por ende yo empiezo a hacer lo propio. ¿Y qué era lo propio en ese tiempo? El clásico empieza por abrirte en canal. Dinos quién eres, qué te comiste, qué armas portas, ¿no? Identifícate, güey, porque si no, a lo mejor ni alcohólico eres y solo estás perdiendo miserablemente tu tiempo aquí, además de que te estás chupando el agua o los refrescos o el café y muchas veces taloneando los cigarros de los alcohólicos. Como que si no tienes nada que hacer aquí, como que de buena voluntad te echo humildad para que te saques a chingar a tu madre, ¿no? Eso me tuvieron que decir a mí para que no me viniera a hacer pendejo a la agrupación. Y la verdad, compañeros, pues da el caso de que yo en verdad había tocado fondo. ¿Cuál? El que yo necesitaba tocar, ni más ni menos. Yo no les voy a decir que me cogí a la marrana o a la puerca, ¿no? Que para el caso es lo mismo, porque son dos, una es animal racional y el otra es irracional. Ni a la marrana ni a la puerca. O sea, no, compañeros. Yo llego como el ese mentado pípila, ¿no? Cargando la pinche losa y no queriéndola aflojar, ¿no? Hasta que un alcohólico me dice, a ver, güey, agáchate, te la quito. Y le digo, no, nada más acomódamela bien, porque, pues, ¿cómo aflojar, no? Pues, me vayan a conspirar, y luego que hay 2, 3 güeyes que parecen putos, o sea, puñales, ¿no? Puñales, que se entiendan. Ya después vine a saber que aunque esta es una agrupación para hombres y mujeres, pues también suelen arrimarse 2, 3 putos. Algunos ya salidos del closet y otros todavía en reserva, ¿no? Pero pues a los alcohólicos eso les anda valiendo reartita verga, así pa' pronto, ¿no? Aquí cabemos todos, hombres y mujeres, putos no,
pero no me refiero a los putos que les gusta la verga. Me refiero a los putos que son putos por ser cobardes, que no son capaces de ser honestos consigo mismos y sostener un compromiso que se adquiere, al menos en mi caso, no con nadie, sino con uno mismo. ¿Cuál es ese compromiso que yo acepto desde mi llegada? No beber bajo ninguna circunstancia, pasara lo que pasara, se muriera quien se muriera y todo lo que ustedes ya saben. Ese es el compromiso que yo adquirí y que yo tuve que sostener, así, como lo hablaba con la boca, lo tenía que sostener, así, de ese modo. Obviamente, tuve que hacer lo sugerido, ¿no? ¿Cuál era lo sugerido? El que me hayan abierto los ojos y me hayan dicho, desde que llegué, si aquí hay un pendejo, ese eres tú porque vas llegando. O sea, no somos los únicos y hay grados de pendejismo. Es más, son 3 fases, ¿no? Por ahí se maneja, ¿no? El que nace, el que se hace y al que lo hacen. ¿En cuál vas tú, papá? 3 niveles de pendejismo: el que nace, el que se hace y al que lo hacen o las hacen. ¿En cuál vas tú, papi? No, pues yo, la verdad, las 3 y me faltaban, ¿no? Era pendejo, me hacía pendejo y me hacían pendejo. ¿Qué de raro hay que a un pinche alcohólico le ayuden con el mandado? ¿Qué de raro, compañeros? ¿Conocen ustedes a alguno? Es como querer suponer que hay alcohólicos quintos, ¿no? Falso. No hay alcohólicos quintos y el que lo dude que haga la prueba de la harina. Compañeros, todo esto viene al son de que pagué un boleto por llegar a la AA y después tuve que pagar otro boleto por quedarme en la AA, que es distinto, ¿no? Porque cualquier pendejo llega, o pendeja, igual, para el caso es lo mismo. Pero que se quede, eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Del que nace y el que se hace, que no queda exento de que lo hagan, o de que lo hagan. Entonces, compañeros, llego, me siento, pongo mi mente así, como ustedes me decían, o sea, yo tuve que reconocer y no me costó trabajo, que yo era el más pendejo de todos. Me estaban desenvolviendo, me estaban desempacando, compañero. No podía haber otro güey más pendejo que yo. Y no es que quisiera la medalla o me quisiera ganar el premio, no. Era mi neta y punto, y la aceptaba. Es más, mis hechos hablaban tanto, pero tanto de mí, que no podía ocultarlo, compañeros. Cuando subo a la tribuna y les digo, buenas noches, compa, ya saben, la primera vez con la temblorina. Mi nombre es Jorge y soy alcohólico. Y me dice el padrino ahí sentado, no necesitas decirnos, la cara de hijo de tu puta madre te ayuda. Sí, así me dijo. Tú eres de los güeyes que no necesitan decir que son alcohólicos, la cara de ojete te ayuda. Todas esas grandes verdades de las cuales hoy nos reímos, en su momento, al menos a mí, me resultaban impactantes. Eran pinches choques conscientes, directos a la psique de un pinche individuo que no sabía quién era
¿Por qué era? ¿Para qué era? Un güey así que pa' pronto había extraviado la brújula, ¿no? No sabía ni qué pedo. Es más, había yo perdido en esa última actividad alcohólica, había yo perdido la memoria. Es decir, debido a la gran ingesta de alcohol y de pastillas, unas que les llamaban barbitúricos, no sé ahora cómo se llamen, con tanta mamada que ha salido, ya no sé ni qué sean esas más. El chiste es de que me enlaguné, me puse hasta mi puta madre, con alcohol, todo, en todas sus modalidades, y en aquel tiempo pues habían pocas opciones, ¿no?, para drogarse decentemente, porque aunque conocía el chucho, el parche para bicicletas que también hacía, normalmente usaba la cannabis índica o los Mickey Mouse, los Orange, esas pastillitas tan deliciosas que les llamaban dulces, ¿no? El ciclopal, el hongo, el peyote, ¿no? Muchas veces, algunas veces, cuando andaba yo de naturista. Pero al final de cuentas, lo que Jorge quería era ponerse trastornado o más turbado, ¿no? Y pues cualquier cosa, cualquier madre, ¿no? Llegaba yo con la bandera y les decía, cualquier madre que haga, ¿no? Cualquier madre que haga. Y pues no faltaba, ¿no? Otro güey igual necesitado, ¿no? Cuando se es incompetente para afrontar la realidad tal cual, pues tiene uno que recurrir a lo que sea con tal de fugarse, ¿no? Con tal de llevar a cabo ese plan fuga, ¿no? De no afrontar la realidad, de no vivirme en el presente y con cierto grado de humildad y aceptarme tal cual, ¿no? No había. Entonces, pues a buscar lo que hiciera, compañeros, lo que hiciera, no hay pedo, ¿no? Para esto, en mi carrera de bebetoria, en mi carrera alcohólica, ya había yo intentado 1001 madres, ¿no?, para tratar de manejarme yo mismo y controlar de alguna manera mis tragos o mi adicción, ¿no? Ya había yo intentado pues, todo, compañeros, los juramentos, las promesas, las abstinencias por una semanita, 4 o 5 días, ¿qué más? El prometerle a la noviecita, prometerle a la jefa, o sea, ya había cambiar, ¿no? Pura mota, mejor pura mota, ¿no? Y después cambiar, no, mejor puro chocho, no, mejor puro alcohol, mejor pura chela, mejor puro ron, mejor puro tequila, mejor chingas a tu madre, porque de todas maneras terminas con el culo para arriba. O sea, tu problema ya no es lo que tomes, güey, es el que tomes y de esa manera, ¿no? Tan estúpida, tan absurda, porque si estás viendo que todo el tiempo bebes hasta la inconsciencia, o sea, ¿por qué? Y lo peor del caso es que no solo tú te causas daño, no solo tú te pones en condiciones tanto físicas como mentales como emocionales, en situaciones difíciles, sino de paso te llevas entre las patas a tus seres queridos, ¿no? Entre comillas, a esos hermanos, a esos padres, a esos primos, a esos compadres, a esa compañera, esposa, novia, etc. O sea, te los llevas entre las patas, güey. ¿Qué no te das cuenta? Que no solo te causas daño tú. Todo esto, compañeros, vino a ser una recopilación de lo que era mi vida y empiezo
empiezo a intentar verdaderamente hacer un cambio radical, drástico en mi vida. Renunciar al alcohol no fue nunca, ni será para ningún verdadero bebedor, una cosa simple o sencilla. Siempre fue una decisión difícil, pero sobre todo en su práctica, ¿no? O sea, no era difícil, no era sencillo el poder mantenerse abstemio, aún y a pesar que desde un principio me dejaron ver esos axiomas, ¿no? De vive y deja vivir, poco a poco se va lejos y la chingada, aquella gran frase célebre de los alcohólicos: si faltas a tus juntas no preguntes por qué te revientas tu madre, y cosas por el estilo, que un día la ves y que solo por hoy y la chingada. O sea, todas esas herramientas que a mí me empiezan a dar desde un principio es lo que me arma, compañeros, y me hace estar sin beber y estar sin drogarme con nada, compañeros. Ahora sí que vivir esa etapa, ese proceso que le llaman los psicólogos, ese mentado síndrome de abstinencia, ¿no? En donde se desatan otro tipo de emociones al no poder recurrir y hacer uso del alcohol. Empiezo yo a caer en otro tipo de situaciones emocionales, como la neurosis, como los grados de ansiedad en los que yo me vi. Empiezo a guerrear, empiezo a pelear. Primero me empiezo a hacer la víctima, ¿no? Y la familia pues se compadece, se condolece y me apapacha, me da mis palmadas de perro y yo siento muy a gusto, hasta levanto la cola y chido, ¿no? Como los gatos bodegueros. Pero posteriormente pues ya les caigo en los chochos y me dicen: ya no, güey, puesto que ya estás sobrio, ya como que muévete porque te empiojas, güey, y empieza a hacerte responsable y repara todo tu pinche cochinero, ¿no? Levanta tu cochinero que dejaste en la actividad, o sea, ponte las pilas y empieza a trabajar, ¿no? Contigo mismo y en tu recuperación. La misma familia me lo llegó a decir. De hecho, me daban ganas de decir como el tullido a Jesús, ¿no? Mejor déjame así. No, ya ven que les dice: ¿quieres que te enderece? Pues sí, pero antes te voy a leer la cartilla. Mira, güey, enderezándote vas a tener que trabajar, hacerte responsable de tus hijos, de tu esposa. Vas a tener que, de buena voluntad, acomedirte con los que te están ayudando y la chingada. Y dice el tullido: no, pues mejor déjame así. Ganas me daban de decirle así a la familia, ¿no? Pero no, compañeros, aquí la invitación era de que esto era para adelante, ¿no? Esto era de crecimiento, esto era de valorar la vida que se venía llevando y empezar a vivir una nueva vida sin beber por principio de cuentas y con una convicción firme y a toda prueba de que no se iba a beber, pasara lo que pasara. ¿Qué podía pasar? Que no ya hubiera pasado en un momento dado. Ya todo había pasado. Ya lo único que tenía que hacer es ponerme en franca recuperación. Pero esto no se puede dar sin una orientación, sin una guía. Esto solamente se puede dar a través de esa ayuda que proporcionan los alcohólicos anónimos, los alcohólicos que van adelante de uno, los alcohólicos que han logrado lo que yo en ese entonces no podía lograr, mantenerme sin beber. Los alcohólicos que leen, que se informan, que ponen en práctica, aunque muchas veces a prueba y error, algunas de las prácticas sugeridas por el programa de recuperación. La guía de esos alcohólicos era indispensable para un pendejo que no veía, que no escuchaba y que no hablaba. Para un ciego, sordo y mudo, era indispensable recibir esa ayuda, ese apoyo. Y me lo empiezan a dar y me dicen: vas a tener que dejarte guiar. A algunos ahijados que me tocó les decía yo:
que si de principio no eran capaces de someter su voluntad a la de otro, estaban sentenciados así para pronto. Van a fracasar en su intento por dejar de beber. En otras palabras, ¿no? Porque ya ven que al pinche alcohólico racionalista hay que dorarle la píldora de un modo en que se la pueda tragar, porque si no, no le hace, no se la puedes dar al chile, tómate esto porque estás enfermo, y dice ni madres, o le hace como Jack Nicholson, ¿no? En esa película muy famosa, Atrapados sin salida, ¿no? Que les enseñaba la lengua y abajo estaba el chocho y después lo tiraba. Así le hace el pinche alcohólico. Por eso, como padrino, como guía, hay que aprender a dorarle la píldora para que se la trague y le empiece a hacer. Y eso es lo que hacía el padrino conmigo, de una forma así piadosa, ¿no? Y empezar a hacer eso. Ábrase en canales que pues son un chingo. En la Junta Estelar le llamaban, la de las 8. Son un chingo, ¿cómo me voy a abrir en canal? ¿Qué van a decir, no? Deja de estar cuidando tu reputación y mejor háblanos, empieza a hablarnos de tu acción, Jorgito. Sin eso no vas a avanzar, sin eso no vas a crecer. Es importantísimo que empieces a repasar y a conocer tu historia. De no hacerlo, estás condenado a repetirla. Compañeras, eran palabras sabias que en ese momento no me entraban, ¿no? Yo sabía que debían de tener razón, puesto que se veían, al menos en apariencia, sobrios y felices. Hasta se reían, ¿no? No sé si algunos llegaron a ver cómo se ríen los alcohólicos sobrios, ¿no? Unas pinches carcajadas acá, chingonométricas, ¿no? Así que se oyen hasta fuera del recinto, ¿no? Entonces, empezar a hacer caso, compañeros. Cuando yo empiezo a poner pretextos por razones, me empiezan los alcohólicos, el padrino sobre todo, y mis compañeros, a desenmascararme, ¿no? A quitarme esas pinches caretas, ¿no? Con las que acostumbraba disfrazarme, ¿no? Y compañeros, no me dejan de otra. Y me dice, te la voy a poner fácil, güey. Vas a venirte el sábado y de buena voluntad te vas a aventar la junta de desfogue. Le llamaban así a una sesión que empezaba a las 12 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana, y el pinche alcohólico tenía la oportunidad de exponer sin límite de tiempo. Y a esa sesión es a la que fui invitado. Empieza a abrirte en canal, habla de ti, más que nada de ti, y empieza a aflojar lo que te comiste, ¿no? Y tienes de las 12 a las 6 de la mañana, y trata de vivirlo en vivo y a todo color, como si estuviera pasando, con lujo de detalle. Es importante. Y eso hice. Empecé con todo y mis miedos, compañeros, a trabajar ese historial, ¿no? Ese, decía yo, macabro historial que yo traía. Al paso del tiempo me di cuenta de que verdaderamente había otros casos más desesperados, ¿no? O más desesperantes que el mío. Sin embargo, pues a mí me tocaba trabajar el propio, y empiezo, compañeros, empiezo a conocerme, empiezo a hablar. Pero lo más importante de todo es que empiezo a lograr mantenerme sin beber, que ese era como objetivo uno, ¿no? Y pasa el tiempo y caigo con un alcohólico de los grupos tradicionalistas, con un buen de experiencia, un buen de tiempo, un compa de la zona norte, y me dice, de buena voluntad, como que dejas tu grupo de 24 horas y como que te pasas a un grupo tradicional. Pero es que allá se trabaja a tiempo, dinero y esfuerzo. Sí, pero eso es de lo que está carente tu familia. Y para que el programa opere, y no era mentira, o sea, era neto.
Y me dice, para que el programa opere y empiece a haber una verdadera recuperación, tienes que compartir eso en casa. Entonces déjate de hacer pendejo, vete al grupo tradicional en donde te va a dar tiempo de trabajar, hijo de tu pinche madre, huevón parásito. Bueno, para nada, tranca diaria, come cuando hay, muelas de coyote, boca chueca, pico chulo, malparido, malnacido. Ponte a trabajar, hijo de tu puta madre. ¿Qué te cuesta, güey? Empieza a hacer, puesto que ya estás sobrio y feliz, pues ya no mames, ¿no? Deja de parasitar y como que te haces responsable. Y pues me la tengo que tragar y me pongo a funcionar. Me voy a un grupo, dije, no, pues este güey me está diciendo la neta. Además, yo ya después de un año y medio, en los 24 horas ya estaba hasta la madre con esas juntas de trabajo, ¿no? Que terminaban a las 3, 4 de la mañana y diario, no mames. Pues ni pedo, pero en un principio era mi necesidad y ni pedo, ¿no? El pinche mendigo no tiene derecho a exigir lo que le den, es ganancia, ¿no? Entonces, compañeros, me voy al grupo y empiezo a aprender de diferente manera. Empiezo como que a conocer los 3 legados y empiezo como que a trabajar más de poca madre. Me empiezan a hablar de la cruz de la sobriedad, me empiezan a decir que no hay pedo, ¿no? Si yo violé, maté y la chingada. Me empiezan a hablar del programa en realidad. Me empiezan a hablar de sus pasos, de sus tradiciones, de sus capítulos y de todo eso, ¿no? Y empiezo a aprender los principios de Alcohólicos Anónimos y eso es lo que me empieza a dar la pauta, me empieza a dar la fortaleza, la seguridad, la confianza, ¿no? De ahí que al hacer mi recuento yo llego a Alcohólicos Anónimos sin Dios, según yo, ¿no? Hoy estoy claramente convencido de que de Dios no me puedo deshacer ni aunque quiera, ¿no? Bueno, ni muriéndome y volviendo a nacer, no podría, pero en su momento yo llegué renegando de ese Dios, aunque en mi lecho de agonía, de desesperación, yo recordé, después de irle a Satanás, no existía la Santísima Muerte, sino también le hubiera ido, ¿no? Pero le iba yo a Lucifer y cargaba mi chamuco y me gustaba que les diera miedo a otros, ¿no? Que yo traía un diablo aquí y que le rezaba y que le decía, tú eres el bueno, hijo de tu puta madre, hablas el mismo idioma que yo y que la chingada y, o sea, pinche loco, excéntrico, paranoico, esdrújulo y demás, ¿no? O sea, culero y ojete, ignorante y pendejo para acabar la chingada. ¿Qué más se podía esperar de un güey así? Sin embargo, me empiezan a hablar de Dios y sus bondades, los Alcohólicos Anónimos, sobre todos esos que se persignan, ¿no? Acá, que los vean, ¿no? Y además le dicen al ahijado, y persines, hijo de su pinche madre, porque si no puede recaer. Y bueno, pues cada quien, este capítulo con el que me invitaron a compartir, habla precisamente de esa gran libertad, ¿no? Ya que Alcohólicos Anónimos, en honor a la verdad y para no pasarlo por alto, pues no es una sociedad o una agrupación dogmática, religiosa, nada que ver. Hoy sé que cada quien va haciendo dentro de Alcohólicos Anónimos, si Dios le concede la gracia y se apadrina lo suficientemente bien, de crear y hacer su propia religión, entendiendo o partiendo desde el origen de la palabra religión, que es del latín religare, recolectar, reconstruir, recopilar, rehacer. ¿Qué? Información. Cuando tú religas, recoges, recolectas, estás haciendo una religión. ¿De qué? De conocimiento, de gente, de eventos, de mil cosas. En este caso es de conocimiento. Y empiezo a hacer de Alcohólicos Anónimos mi religión en el estricto sentido de la palabra, religar conocimiento, y esa es mi religión y es lo que practico dentro de la agrupación de Alcohólicos Anónimos. Me dice el paso, puedes hacer del grupo
tu poder superior, necesitamos un factor X, algo en el cual te puedas apoyar y apelar a Él para que te dé esa sabiduría para discernir las cosas que puedes, las que no, bla, 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 bla. O sea, es indispensable que si alguna vez tuviste fe, la recobres, si no la has tenido, que la logres, y si ya la tienes, que la pongas en práctica. Y entonces empiezan a hablarme de Dios, y entonces yo como que empiezo, ¿no?, a querer racionalizar, pero ya me quedaban pocos argumentos, o más bien ya no tenía. Los hechos eran contundentes. Por la gracia de Dios, yo llegué a Alcohólicos Anónimos. Decía el finado Ronco, que ya se lo cargó su pinche madre, descanse en paz, que no creo, seguramente se ha de estar rostizando en fuego lento en los labernos, mi padrino el Ronco Jesús. Decía que Dios, decía él, el jefe, nos sacó de entre la mierda o las cloacas, para que no se oiga tan feo, con unas pinzas de oro, y nos trajo a una agrupación, y aquí los alcohólicos nos limpiaron, nos bañaron y nos volvieron a ser gente útil y feliz. Y no estaba lejos de la verdad, dicho sea de paso, ¿no? Así es como llega el pinche alcohólico, todo embarrado de mierda. También decía el Ronco que el alcohólico es como un costal de mierda agujerado, ¿no?, que si lo arrastras a su paso va dejando la mierda por todos lados y todo se abre, ¿no? Puta, hijo de su pinche madre. O sea, eran ejemplos que no estaban lejos de la verdad, de la realidad, compañeros. Sin embargo, al alcohólico, sobre todo cuando es prejuicioso, le cuesta trabajo digerir que en realidad es una bola de excremento. Y lo peor del caso, de ese excremento estéril, que no sirve ni siquiera para abonar algo. Compañeros, llego a la agrupación y empiezan a hablarme de Dios, pero me encuentro con algo muy bueno. Me dan la oportunidad de yo mismo crear a ese Dios. Oía a un lunático, un compañero, que también ya se murió por la gracia de Dios, que hay que decir que en paz descanse, aunque sabemos que no puede, un pinche alcohólico que se la llevó, no puede descansar en paz, seguramente sigue penando, ¿no?, hasta que se la acabe. Entonces, decía Felipe Zenit, alias el árabe, ¿no?, que al Dios había que parirlo. Obviamente en la mente de un pinche ignorante como el que les habla, pues no cabía esa, o sea, no había mente para decir cómo yo voy a concebir un poder superior, un Dios, ¿no? Pues ¿de dónde me sacan esa idea, ¿no?, tan torcida? Y sin embargo así era. Cuando lo desglosa dice sí, porque hay que sacarlo del interior de uno mismo, porque tiene que haber una comunión plena con ese Dios. Ojalá ya lo haya encontrado, mi querido lector, porque es indispensabilísimo, ¿no? Cuando yo regreso a la AA, yo llegué porque recordé al Dios de mis padres, ¿no?, a ese Jehová. Jehová es mi pastor y nada me faltará, su vara y su cayado infundirán aliento. Él pondrá una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungió mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Tiernamente el bien y la misericordia me seguirán por todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Amén, hermanos. Esa es la religión que a mí me inculcaron mis padres, una religión que le llamaban evangélica, a la cual yo asistí de niño, a una que le llamaban, una sesión como esta, pero le llamaban doctrina. Y había dos pastoras que nos iban guiando,
con las cuales yo todo el tiempo me rebelé y las agarraba a patadas, porque ya manifestaba mi ingobernabilidad y mi falta de disposición a dejarme guiar por el conocimiento y la razón. En verdad les digo, cuando separaban a mis hermanos que eran mayores que yo, de mí que era un infante, las pateaba, compañeros, en las espinillas a las pastoras de ese templo. Así era yo de mendigo, desgraciado, infeliz, poca madre, ya desde niño, desde los 4 años, no sé, por ahí, todavía de que me iban a dar el pan de vida, ¿no? Que era el conocimiento de mi Creador, pero en su versión de ellos, ¿no? Del Evangelio, según San Marcos. Entonces, compañeros, empiezo yo a vivir ese cúmulo de experiencias, recordar a ese Jehová, ¿no? Que era mi pastor y que con él no iba a haber pedo de nada, ¿no? Pero pues sí hubo un chingo de pedos que yo mismo me generé y no me hizo el paro, o sea, no me libró. Y entonces yo me resiento con ese Jehová, con ese Dios del que me hablaron mis padres y digo, ¿para qué chingue a su madre, no? A lo mejor el bueno es Lucifer, o sea, la parte oscura. Y entonces le volteo bandera a ese Dios de mis padres y me voy con Satanás y empiezo a adorarlo, a invocarlo y empiezo a decir que Él es mi guía y Él es mi pastor. Vean qué pinche cerebro tan estúpido me portaba yo en aquel entonces y muchas veces todavía me asaltan. Así estaba, desafín zafado, compañeros. Ese era mi Dios, Satanás. Y me decían unos güeyes, deja de estar pensando en ese güey, nos va a llegar la tira, se va a caer el pomo, se va a romper, o sea, deja de estar pensando en esas chingaderas, güey, ¿no? Y yo me regocijaba, ¿no? De que se asustaran, de que les diera miedo que un pendejo adorara a Dios en presencia de otras personas, ¿no? Pero así era yo, de pinche exhibicionista, payaso y loco, hijo de la chingada, ¿no? Con perdón de la concurrencia. Así era, compañeros. Siempre por querer destacar, por quererme ver un poquito diferente a los demás. No aceptaba mi condición humana, ¿no? De que era uno más. Por eso hoy me presento como un miembro entre ustedes, un pinche alcohólico más, que pertenece al rebaño humano, punto, se acabó, sin más, compañeros. Entonces, al voltearle bandera a ese Dios, pues empiezo a enloquecer, por obvio, al voltearle bandera a ese Dios de mis padres, ¿no? A final de cuentas tuve que apelar a Él cuando me veo yo a las gradas de la locura y de la desesperación en esa noche que no recordaba qué había pasado en esa semana porque me enlaguné, porque tragué demasiados barbitúricos y alcohol y me puse hasta la chingada y no sabía, y apelo a ese Dios nuevamente, al de mis padres, y les digo, no les dije como Bill W, ¿no? Si hay un Dios que se manifieste y entra el viento y la luz, y no. Dije, Dios mío, me ofrezco a ti, y tampoco le dije como San Francisco de Asís, simplemente, Dios mío, ayúdame. Si tú me permites recobrar mi memoria, yo te prometo, o sea, todavía yo, en mi pinche mente prostituida y chaquetera, queriendo hacer un cambalache con Dios, háganme el santísimo favor. Si tú me devuelves mi memoria, yo dejo de beber de una vez y para siempre, de golpe y de pojazo. ¿Cómo le voy a hacer? No sé. Para entonces no conocía la AA. Pero desde ese momento pasaron unas horas, esa noche no dormí y al siguiente día, bueno, que ya era el mismo, fui a la agrupación. Ese día hice lo que Lázaro, levanté mi cama y me eché a andar y fui al grupo Ampliación Netzahualcóyotl. Llego ahí y me topo con la experiencia que ya les narré y desde entonces, compañeros, hoy ya no creo en Dios. Hoy vivo plenamente convencido de que su existencia es inminente.
porque Él es omnipotente, omnipresente, porque en algún momento apelaba yo a Él, Dios mío, ¿dónde estás?, ¿no? Y la verdad, yo quería verlo, ¿no? Pero pues eso no es dable. Dios, mi Padre, que es único y uno, Dios, nuestro Padre, el Creador y Hacedor de todo y todas las cosas, de lo visible y lo invisible, de lo finito y de lo infinito. Él no pertenece a este ruin y asqueroso mundo. Por lo tanto, no puede hacerse presente, y menos porque a un pinche chaquetero y pendejo alcohólico se le ocurra, ni tampoco le va a conceder sus pinches caprichos miopes, egocéntricos y carentes de objetividad. Por eso, al Dios que hoy concibo, no le pido absolutamente nada, porque Él, en sus leyes de creación, de una manera evolutiva a través de leyes de creación, ya me dio lo que yo necesito. Y como ponerle la cerecita al pastel, me da mi libre albedrío. Ahí llévesela como quiera, mi buen. De todas maneras, quien la va a padecer o la va a disfrutar va a ser usted. Sin más, compañeros. Así es de que pedirle como a quién le pido, ¿no? O sea, ¿a quién me va a oír? Ustedes no están para saberlo, yo no sé cuánto tiempo me quede, Toño, tú me dices. En 1999 tuve un accidente automovilístico que por poco me cuesta la vida. A veces siento que morí y ahorita estoy en la reencarnación. Sin embargo, vamos a dejarlo en que no morí y que me salvaron la vida en la UCI, ¿no? La unidad de terapia intensiva de Magdalena de las Salinas. Soy prensado dentro de un vehículo por un pinche lunático que se le ocurrió estamparse en mi vehículo del lado en que yo iba conduciendo. Se estampa así como a 1.40, mínimo 1.20. ¡Fau! Me arrastra hasta el espejo y me prensa así en un Aguayín Fairmont, imagínate. Me estampa un Jetta A3 a un Aguayín Fairmont, pero del lado donde yo voy manejando. Se dobla el asiento y queda entre la puerta y el asiento, ¿no? Se me rompe la cadera, compañeros. Se arma un desmadre. Llego yo a urgencias de la clínica 25 Nesa, ayudado y bolseado por el heroico cuerpo de rescate, no el Herún, hermano, los de allá de Nesa. Después de una buena basculeada, me llevan a la 25, me pasan a una radiografía y me dicen, este güey viene fracturado de los dos tobillos y de la cadera. Hay que moverlo porque va a empezar a gritar como pinche marrano, ¿no? Cuando lo van a hacer carnitas. Compañeros, la verdad es una situación que yo les estoy platicando. Y esto fue en la puerta de la que es mi casa, porque yo la compré. Ya ven que hay güeyes que viven de arrimados y dicen, pasas a mi casa por mí, ¿no? O me hablas a mi teléfono, ¿no? Y ni pagan el teléfono, ni es su casa, hijos de su pinche madre, parásitos, pero sí sienten que... Pero a mí eso no me importa, ¿verdad? Lo que me importa es contarles mi experiencia. Cuando yo me veo en esa situación, prensado y su pinche madre, todo el aire se me había salido, no estaba en mí. Cuando regreso,
Como alcohólico sobrio y recuperado, ¿qué más puedo desear? Me toco. No hay sangre, ya chingué. Mis piernas, ya chingué, pero a mi madre, porque mis piernas, ¿no? Y las empiezo a tironear, compañeros, a lo pendejo. Y me rompo la madre en los tobillos yo solito. Porque era el azafar de los pedales, clutch, freno, acelerador y el rollo. Habían quedado prensados y yo jalándoles, pues me di en la madre. Y como estaba calientito el pedo, pues ni sentí. A eso súmenle que no me podía mover de la cadera, ¿no? Sin embargo, parecía pinche tlaconete, ¿no? Queriéndome zafar, yo solito, ya saben. Como ya llevaba por aquel entonces unos 17 años, ¿no? Algo así. En la franca recuperación, ya había hecho mi grupo, ya tenía yo a mis ahijados, mi única y amantísima esposa, feliz y contenta, con sus críos que le hice, creo yo, con su debida equilibrio, llamada la Quirurris o la amante, o sea, todo en orden, bien recuperado el pinche alcohólico que les ama. Y sin embargo llegó esa debacle, ¿no? Tómala, barbado. Y dije yo, ¿y ahora a quién le pido, no? Compañeros, para no hacer largo este rollo, me veo nuevamente en ceros. Chingaste a tu madre, papá. O sea, yo, deflacionado. Mi pinche egolatría rebosante se vio nuevamente ponchada, desinflada, como a mi llegada, ese pinche globo que había hecho de mí, porque recuperado, casa, coche, negocio, empleados, bla, 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 bla. Chingaron a su madre en menos de 5 minutos, porque paso inmediatamente y directo a la terapia intensiva. Este güey ya se peritoneó, con la cadera rota me perforé un intestino, y por no obedecer ni hacerle caso a los alcohólicos, me pasan al quirófano y dice el doctor, yo todavía lo alcanzo a ir, todavía no me ponían la anestesia, y dice, ábranlo en canal al hijo de su puta madre. Y nomás porque no soy exhibicionista no me abro la camisa, pero traigo un mapa así, del tamaño de la República. 2 laparotomías, las mujeres deben de saber qué es eso, y si no, pues ya se chingaron. Una rescisión de intestino, 60 centímetros, 2 placas de acero inoxidable con 18 tornillos. Una semana expuesto, o sea, expuesto es que te abren en canal, te levantan todas las vísceras, te ponen un pinche plástico transparente para que todos aquellos que quieren ahorrarse esos 10 o 5 meses de sufrimiento lo vean de cerca. Y empiezan a revisar centímetro a centímetro el intestino, hasta donde llegan al punto necrosado. Por aquí se fugó la calabaza que este güey se había tragado y no quería aflojar. Y eso contaminó su cuerpo, su mente y su espíritu. Nuevamente estás en ceros. Pero sin beber, compadre, sin drogarme. O sea, un pinche alcohólico heroico. No bebió, nunca he bebido desde mi llegada, pero cómo sufría, hijo de la chingada, con todo y los logros materiales que habían llegado con esa supuesta susodicha presunta recuperación. Porque ya ven que el alcohólico, a pesar de que su programa es de principios espirituales, se sigue finteando y sigue poniendo la carreta por delante y los caballos atrás, es decir, lo material por delante y lo espiritual por detrás. Y pues así no es, papá, pues si te lo dijimos desde el mismísimo segundo y tercer paso, ¿no? ¿O no te lo dijimos? No hiciste caso, güey. O sea, nada es casualidad,
Todo está debidamente preconcebido, decía Federico Nietzsche. Así es de que un individuo que no había desarrollado la suficiente buena voluntad para conducirse con propia rectitud, en el buen sentido de la palabra, a través de una honestidad personal, no para afuera, compas, sino para adentro de mí. Es decir, la armonía no se debe de buscar hacia afuera. Yo no tengo por qué, carajos, estarme cortando las venas y viendo a ver qué hago para quedar bien con mi exterior, cuando el programa me invita a allanar esa región del espíritu que se llama cuarta dimensión y que pertenece al mundo psíquico, a ese mundo invisible en el que verdaderamente vivimos nosotros, esos que somos entes inmateriales dotados de razón, llamados alias espíritus, porque eso es lo que somos. Y este pinche robot orgánico que ven aquí solo es un vehículo. Yo no soy este que se ve en el espejo, ni al que ustedes están viendo. Yo habito esta pinche cáscara de cuerpo, degenerado, por cierto. Yo no pertenezco a este mundo, estoy en este mundo asqueroso y ruin, infectado de materia. Ese es el juicio que yo adopto el día de hoy. Después de haberme visto en la UCI como un cordero de Dios, así desangrándome con plaquetas de sangre, crucificado como Jesús, alias el Cristo, ¿no? Llamado también el ungido, el maestro de los dones y las virtudes, y no soy hermano. Crucificado, y por acá unas plaquetas de sangre, y por acá suero, y por acá directo con un catéter al corazón, alimento para enterar, y con fuertes dolores en mi cuerpo, por todos lados. Por donde ustedes vieran había dolores. Nadie, dejó mi padre escrito antes de morirse, y por algo ha de haber sido, ¿no? Nadie se va sin pagar. Y agrega abajo, ahí les dejo mi currículum, háganlo pedazos. Así lo dejó escrito en una pared y mi madre no quiere que se borre porque dice, ahí está, güey, como te la quieras llevar, pero nadie se va sin pagar. Decía la oración que rezaba mi padre y él la creó, dice, ¿no? Luego ya ven que hay alcohólicos que nos adjudicamos conocimientos que no son nuestros. Creo en un solo Dios, único y verdadero, Padre de todos. Hay de aquel que diga que no, pinche malparido. Creo en un solo Dios. Sé que Él ya me dio lo que yo necesitaba, que el día de hoy no me da ni me quita. Sé que los errores que yo cometa los pagaré con fuertes dolores en mi cuerpo. Creo en Él como el ciego cree en el sol, que aunque no lo ve, pero lo siente. Sé que solo así, en esa comunión, descansaré en paz con mi Padre Dios. Dios considerado como un todo, porque es uno. Es más, yo he dejado de mencionarlo o de mentarlo como Dios. Lo menciono como Dios porque es la palabra común que todos conocemos y que hemos oído. Pero en realidad hoy yo lo conceptúo o lo veo con el concepto de absoluto. Punto. Porque antes de Él, nada. Después de Él, todo.
Y miren que le fui al chamuco, ¿eh? El chamuco no es otra cosa ni existe, aunque le hayan puesto cuernos y también traiga su cola, no agraviando a lo presente. No existe. El diablo son los errores cometidos por el hombre, dicho sea como especie, no como género. O sea, nadie está exento. Entonces, compañeros, el día de hoy ya no me complico la existencia. Cuando yo me vi en mi lecho de muerte, en la terapia intensiva, decía yo, ¿y ahora de aquí a dónde vamos, hijo de su pinche madre? Si yo ya era buenito, tenía mi grupo, me portaba bien, le entraba con la séptima, agarraba el chicharrón y trapeaba, le servía café a esos pinches exbeodos que me caen en la punta del hígado, y de buena voluntad lo hacía. O sea, ¿qué onda? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, Dios mío, me tienes aquí postrado en este lecho de muerte? Y mi única querida y sacrosanta y amantísima esposa, ¿qué onda? Recordaba a los alcohólicos. No te preocupes, Sancho Leaya, por ella no te preocupes. Es la que menos te debe de preocupar, güey. Van a seguir comiendo bisteces de nalga, no hay pedo. Y mi hija, la más pequeña, no te preocupes, ahí está su madre y sus hermanos. Y la Quirurris está en el 5 letras, güey. No te preocupes, está descansando y es bien atendida, no hay pedo. No pasa nada, güey, no eres el ombligo del universo, eres uno más en el rebaño. No te preocupes, no va y de veras no pasó nada. Y yo decía, ¿cómo, no? Y mis empleados y mis empleadas, ¿qué onda? Esos güeyes están trabajando, tú aquí por pendejo, pero ellos están trabajando y van a rayar el sábado, no hay pedo. No te preocupes, güey, no eres tan indispensable. No te tomes tan en serio a ti mismo. Y de veras, compas, no sé si a ustedes en algún momento les haya pasado, pero por mi mente pasaba que sin mí el pinche mundo iba a dejar de girar, que las pinches estaciones del año se iban a detener, ¿no? ¿Ya? Ya. Compañeros, pues esto iba para más, pero de cualquier manera espero no haberlos intolerado. Yo sé que ustedes gozan de suficiente recuperación. No me resta más que desearles muchas felicidades por su 9º aniversario, desearles que todo les salga como Dios quiera, no como ustedes. Y pues muchas gracias, esta siempre va a ser una gran oportunidad. Las veces que ustedes quieran yo estaré aquí, porque yo soy responsable. Gracias, Toño, 24 horas a todos. Muy buenas tardes, tengan todos. Qué bueno que vinieron a compartir, compañeros. Yo te quiero agradecer en nombre del equipo último de Jesús y de sus experiencias. Pues esperando que algún día vayas al grupo también a compartir, más en cortito, más intenso, más desarrapado. Ya sabes que eso le gusta al alcohólico. Bueno, más bien no le gusta, si no le gusta el pinche alcohólico no entiende nada, ¿no? Entonces, a la gente que no es doble A, que se acerca a saber que es doble A, pues bueno, a través de este tipo de reuniones, de estos compartimientos, tratamos de dejar de beber y de mantenernos solos. Es importante mencionar también que es de carácter profesional, ¿sí? Aunque invitamos a nuestro profesional, básicamente es a través de nuestras experiencias como alcohólicos. Es importante que los alcohólicos que llevan más tiempo, más horas de vuelo,
vida vivida, que tienen más sabiduría, que han adquirido sabiduría a través del tiempo, pues vengan a decirnos cómo lo están haciendo. Es importante escuchar cómo llegaron, qué les enseñaban en doble y el día de hoy cómo viven, cómo se enfrenta a la vida de hoy. Yo te agradezco mucho, Jorge, y buenas noches a todos. Gracias. Yo también, en nombre del grupo Hombres en Fuga, porque no vino de Rotero, el nuevo grupo Hombres en Fuga, cuando hace su aparición. Bueno, por haberme permitido coordinar la agenda, y a Jorge, ¿no? Gracias por su participación. Al último refugio, pues, que las cosas le salgan como deben de salir, ¿no? Y felicidades. Además, voy a leer la reflexión del día que dice: admitimos que no podíamos meter al alcohol con los recursos que nos quedaban, así que aceptamos el hecho de que la dependencia de un poder superior, aunque fuera únicamente nuestro grupo de alcohólicos anónimos, podía realizar este trabajo que no era hasta este entonces imposible. Y cuando pudimos disfrutar todas las la libertad me llegó solamente con la aceptación de que podía poner mi vida y mi voluntad a cuidado de un poder superior a quien yo. Pero su hermana no. Intervenir en controversias